Estamos con Carlos Rodríguez, que ya tuvimos la oportunidad de entrevistarle manualmente en una presentación de un videojuego y ahora lo tenemos aquí en persona en Expo Comic. Y nada, pues un placer volver a saludarte, Carlos. Igualmente. ¿En qué andas trabajando ahora mismo? Pues ahora acabo de terminar una miniserie para DC, Mighty Crusader se llama, que la he hecho a medias con Julián López, otro dibujante español también. Y bueno, pues una miniserie de 6 números con unos personajes clásicos de DC que hacía unos años que ya no utilizaban. Y bueno, pues a ver qué tal funciona la miniserie. Si funciona bien, veremos a ver si hay serie regular. Eso lo hacen de vez en cuando. Dicen, vamos a coger a estos que no lo Sí, es verdad, sí. Aprovecho y anda, mira, si tenemos estos personajes y ni nos acordábamos nosotros mismos, ¿no? Entonces aprovechan y sacan a ver si funciona. Bueno, pues esperemos que sí. Tengo que decir que miré tu blog cuando estuve buscando la entrevista y lo vi muy completo. Tenía un montón de imágenes de hace la tira de años que no se parece nada o muy poco al estilo de dibujo que tienes ahora. ¿Tú ves esa evolución? Sí, creo que sí. Sobre todo, bueno, desde el comienzo, cuando publiqué aquí en España Círculo Justiciero con Dolmen, claro, pues se ve, incluso ya en esa misma miniserie, desde el primer número hasta el último ya nota evolución. O sea que hasta ahora pues sí he notado. Y bueno, es lo normal y espero que vaya así, ¿no? Que siga evolucionando siempre a mejor. Y no dices, no porque yo lo piense, pero no dices, oh Dios, Círculo Justiciero. No, pues, hombre, lo veo y claro, da un poco de cosa ver, ¿no? Más que nada que no me creo que me publicaran dibujando como dibujaba. Pero bueno, es lo que sabía hacer en ese momento, o sea que tampoco me arrepiento de ello y me ha servido de, pues, un poco de ejercicio, ¿no? De práctica para luego además presentarlo a editoriales americanas y que me dieran trabajos al principio en editoriales pequeñas, o sea que estoy orgulloso de ello, a pesar de todo. Después de eso hiciste Falls of the Hulk, hiciste también algo con los X-Men. La verdad es que para el poco tiempo que llevas trabajando para el mercado americano, has tocado a un montón de personajes. ¿Esto es así porque acabas de empezar y te están fogueando? ¿Tú preferirías que tener una más regularidad? Quizás preferiría más regularidad, porque aunque haya trabajado con muchos personajes, en realidad han sido cosas muy breves o feelings, o sea, números de relleno o incluso a lo mejor 5 páginas en algún número porque no llegaba el dibujante regular. Entonces, claro, recurren a lo mejor a dibujantes que estamos empezando para que puedan terminar esos trabajos. Entonces, bueno, casi preferiría trabajos un poquito más regulares o ya, bueno, estoy empezando a hacer eso, miniseries como la de Fall of the Hulks o lo de Mighty Crusaders, entonces ya se ve que van confiando un poquito más en mí y me dan trabajos más regulares y yo creo que eso es mejor. Y cuando ha sido ese caso, que te han dicho, mira, pues termina esto que el dibujante no llega con las fechas y tal, te han pedido que tengas una continuidad. No por que no, tú no tienes nada que ver, pero es que fastidia tanto, ¿verdad? Cuando coges un cómic y te cambian a mitad del cómic el dibujante. Sí, a mí también me fastidia. Entonces, en lo que puedo intento. Es que en realidad, bueno, no imito al dibujante que está, sino que de por sí a lo mejor me cogen porque saben que mi estilo se parece un poco al del dibujante que estaba en ese número. Entonces, intentan que no se note demasiado el cambio. Y bueno, a lo mejor me acoplo un poquito a su estilo de narrativa o a su composición de página para que también el lector no lo note, porque a mí tampoco me gustan esos cambios radicales en un mismo número. Recuerdo un comentario que hiciste que utilizabas Google, Google Maps para determinadas cosas, que es algo que también nos han dicho muchos autores, de cómo dibujaba antes la gente. Entonces, realmente, ¿para qué? ¿Cómo influye la tecnología a día de hoy? Pues ayuda muchísimo. Yo a veces me planteo cómo podían antiguamente, pues eso es dibujar, si tienen que dibujar tal parte de Nueva York o sí, situaciones o objetos concretos que claro, a lo mejor tenían que tener toda una carpeta de documentación fotográfica que pues te podía ocupar en casa casi una estantería entera. Hoy en día con internet pues es un adelanto porque rápido consigues cualquier documentación de lo que quieras. De todos los personajes con los que has trabajado, ¿con cuál te quedarías? ¿De cuál es tu favorito de toda la vida? ¿Y con cuál te gustaría trabajar que todavía no lo hayas hecho? Pues por ejemplo, con los que he trabajado, me ha gustado el Hulk porque es muy sencillo dibujar, porque no te tienes que complicar mucho. Claro, con el traje y tal no tienes que complicar mucho. Entonces visualmente es sencillo dibujar. Pero, por ejemplo, bueno, un poco porque fue con los cómics con los que empecé yo un poquito a leer, pues Los Titanes, que hice algún número, o Batman y los Outsiders, que además fue mi primer encargo así importante para DC, pues son series que yo había leído de pequeño, ¿no? Pues sobre todo Los Titanes de George Pérez. Entonces, poder trabajar con ellos para mí fue un honor y la verdad es que me gustaría otra vez poder retomarlos en una etapa un poquito más larga, yo creo.
¿Hay algún guionista con el que te hayas topado que te haya gustado especialmente? Pues en los quizás ¿No te ha gustado ninguno? sí, en Thunderbolts, Andy Deagle, por ejemplo, me gustó mucho cómo trabajaba las escenas de acción. Se ve que visualmente es muy cinematográfico y a la hora de escribir yo creo que tiene muy en cuenta también al dibujante. A lo mejor, por ejemplo, en Mighty Crusaders me ha costado más porque quizás el guionista como que no pensaba yo creo tanto en cómo dibujar las cosas. Creo que metía demasiada información por viñeta y por página y me ha costado un poquito más. Y ya por último, estás en Expo Comic 2010, tú ya eres un profesional, estás trabajando para Estados Unidos, pero aún tienes esa cosa de fan de decir, mira, está aquí Klaus Jansson o está Frank tal, ¿te pasa o ya dices, bueno, colegas? No, nada de colega, no, sigo siendo un poco friki. Y yo creo, vamos, aunque esté empezando, yo creo que aunque lleve años y años, para mí habrá gente que siempre será una leyenda y que ha estado aquí antes que yo y que para mí siempre será gente a seguir y ídolos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, Klaus Jansson, por ejemplo, también fue además de los primeros autores, su Punisher en su momento, pues fue de lo primero que leí también, ¿no? Entonces, para mí es un honor. O está Frank Whiteley también, que en cuanto pueda le agarro por banda y si puede que me hace un dibujo, vamos, le diré, porque... Pues no está. No está Frank. Se ha ido ya y nosotros tampoco le hemos tenido. Pero bueno, me consta, Carlos, que algún día alguien dirá, está ahí Carlos Rodríguez, tío. Y nosotros le tuvimos el primero. Ha sido de verdad un placer, Carlos.